Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Marisol Guerra. En esta oportunidad voy a presentar el laboratorio final, discusión de resultados del curso de Finanzas Administrativas 2. Vamos a ver estos temas, la inversión inicial, depreciación y distribución de gastos de la organización, costo promedio ponderado, flujos de efectivo positivos, ingresos por ventas y flujos de efectivos negativos, egresos de costo de ventas. También tenemos los flujos de efectivos negativos, egresos fijos y variables, los flujos de efectivo negativos, egresos por financiamiento, y también tenemos el resumen anual de bonos, flujo de fondos y técnicas de evaluación. Tenemos acá la inversión inicial de un proyecto. Acá nos indicaron que la inversión total eran los 380.900 quetzales y nos está pidiendo que calculemos el capital de trabajo. Nos dieron también activos no corrientes de 297.500, gastos de organización 48.600. Acá nos pidieron calcular el capital de trabajo. Para calcular el capital de trabajo, yo tengo que restarle a los 3.890.000, perdón, a los 380.900, le voy a restar la parte de activos no corrientes, los gastos de organización, y esto me va a dar mi capital de trabajo, que son los 34.800. Para calcular el porcentaje de cada rubro, voy a dividir activos no corrientes dividido el total, que son 380.900, me da un porcentaje del 78%. De igual forma, también lo hice acá en los gastos de organización. Dividí los gastos de organización dentro del total, me dio un 13%. El capital de trabajo se divide dentro del total y me dio un 9%. Acá muestro mi gráfica, la cual me solicitaron en el ejercicio, y pues podemos ver por rubro el porcentaje para cada, podemos ver el porcentaje para cada rubro, ¿verdad? Que son los activos no corrientes, gastos de organización y capital de trabajo. Acá tenemos la depreciación y distribución de gastos de la organización. Aquí hicimos una depreciación, nos pedía buscar la vida útil de cada activo. Para encontrar la vida útil de cada activo, lo que hice fue dividir el porcentaje dentro de 100. 100 dividido 15 me dan 6.67 años de vida útil. Luego en el activo B también hice el mismo procedimiento, 100 dividido 20, y me dieron 5 años de vida útil. Ahora, para encontrar la depreciación anual de cada activo, yo multipliqué el valor de los activos por el 15%, me dio depreciación anual de 26.250. Y para encontrar la depreciación mensual, yo dividí estos 26.250 dentro de 12 meses y me dio la cantidad de 2.187.50 mensual. Y hice lo mismo con el activo B, y pues para calcular el total de los activos pues se sumaron, ¿verdad? Se sumó la depreciación anual, me dio 50.750, y sumé la depreciación mensual, que me dio 4.229.17. También nos pedía calcular la distribución de gastos de organización. Acá para los gastos de organización teníamos 48.600. Estos 48.600 los dividimos dentro del 5% y nos da una amortización anual de 9.720.
Y para sacar la amortización mensual, los 9.720 se dividen dentro de 12 y me dio un resultado de 810 quetzales. Entonces, la amortización de distribución de gastos de organización para los 5 años es de 9.720 por año. Acá tenemos también la estimación del costo promedio ponderado. Acá nos pedía calcular el valor de los bonos. ¿Cómo saqué esta cantidad? Eh, el ejercicio pues nos daba el total, que eran 380.900. Entonces, para calcular el valor de los bonos, yo lo que hice fue restar los rubros de acciones comunes, acciones preferenciales y prestado bancario, se lo resté al total, que eran 220.000 quetzales, y así fue como encontré 160.900. Ahora, para calcular el porcentaje, lo que realicé fue, o sea, por cada rubro, acá para encontrar el porcentaje de bonos, dividí 160.900 dentro de 380.900 y me dio un porcentaje del 42%. Lo mismo hice con acciones comunes, lo dividí dentro del total y me dio 33%. Acciones preferenciales, que fue 30.000, eso lo dividí dentro de 380.900, que es el total, y me dio su porcentaje del 8%. Ahora, para calcular el costo promedio, lo que realicé fue multipliqué el 40, o sea, por rubro, 42% por 7.70% de costos y me dio un costo promedio de 3.25%. Los costos promedios ya me los habían indicado en el ejercicio, entonces ya los teníamos, no había que calcularlos. Igual para acciones comunes, 33% por 12.50% me dio 4.10%. Acá tenemos un pronóstico estratégico de ventas. El ejercicio nos daba el porcentaje de crecimiento para cada año. Entonces, en el segundo año nos da un crecimiento de 2.90%. Lo que hice fue multiplicar, por ejemplo, el año 1, que son 847.500, los multipliqué por 2.90% y me dio 24.577.50. Esto lo sumé al año 1 y me dio el total de 872.077.50. Y así sucesivamente me fui con los siguientes años. Igual nos da un porcentaje para el año 2 y se aplicó a la cantidad del año 2 ya acá calculada y me dio 38.371.41. Esto se sumó con el año 2 y llegamos a 833.706.09 y ese fue nuestro pronóstico estratégico de ventas. Y aquí también tenemos un pronóstico estratégico de costos de ventas. El proceso es similar, es casi que igual, ¿verdad? Solo hay que tomar en cuenta los porcentajes que nos dan. Acá me indicaba el ejercicio que había un crecimiento en el año 2 de 2.90% en los costos. Entonces, lo que hice fue multiplicar al año 1, que son los 415.000, se multiplicó el 2.90% y esto me dio 12.035 quetzales. Este es el crecimiento para el año 2. Entonces, estos 12.000 se suman al año 1 y me da la cantidad de 427.035. Ya en el año 3 decía que iba a haber
no un aumento, sino que un decremento, y estos fueron los 18.789.54, se restaron al año 2 y ya el año 3 me quedan 408.245.46 y pues así nos vamos para el resto de los años. Acá tenemos los flujos de efectivo negativos, egresos fijos y variables. Este es un claro ejemplo de los costos en una empresa. Vemos que sus sueldos son de 68.500. Acá había que calcular la provisión de prestaciones y la cuota patronal. La cuota patronal es del 12%, 12 punto y algo por ciento. Entonces esto se calculó de la siguiente manera. Se calculó a través de los sueldos, que son los sueldos 68.500 por 12 punto y algo, que es la cuota patronal total, y la provisión de prestaciones, de igual forma, también se calculó así, que es del 30 punto y algo por ciento, sueldos por 30 punto y algo por ciento, me dio la cantidad de 20.933.60 y acá pues sumamos los costos fijos anuales en una empresa y pues me dio 139.812.55. Y las estimaciones. Acá tenemos el porcentaje real de la provisión de prestaciones, que era lo que les decía, que era de un 30%, 30.56%, y la cuota patronal del 12.67%. Entonces, para calcular su valor, fue sueldo base 68.500 por 30.56%, me da 20.933.60. Igual con la cuota patronal, 68.500 de sueldo base por 12.67%, me da el resultado de 8.678.95. Al sumar estos dos rubros, el total son 29.612.55. Acá tenemos también otro ejemplo de un pronóstico estratégico de costos variables. Tenemos que para las ventas de costo variable A, tenemos un 5% en, en incremento de costos. Igual se calcula, ¿verdad? Sobre el primer año para poder calcular los siguientes años que son de hasta 5 años. Entonces, acá lo calculamos el primer año 847.500 por el 5%, me da un costo variable de 42.375. Esto se suma al primer año y el segundo año nos queda en 889.875. Lo mismo vamos a hacer para el tercer año, se aplica el 5% y se va sumando conforme al año anterior. Lo mismo para el costo variable B, solo que acá tenemos un porcentaje de incremento del 7%. Tenemos para el año 1 es la misma cantidad del costo variable A, que son 847.500 por el 7%, me da 59.325. A esto lo vamos a sumar al año 1 y ya el año 2 nos queda en 906.825 y así nos vamos con el resto de los años. Acá tenemos los flujos de efectivo negativos, egresos por financiamiento. Tenemos un ejemplo de un préstamo bancario que una persona hizo un préstamo de 65,000 quetzales. Entonces acá podemos ver en los 4 años cuál es el comportamiento de este préstamo. Tenemos que la cuota mensual es de 1.858.81. De esa cuota mensual
este cliente paga intereses de 893.75 y una amortización de 965.06. La amortización es el capital del préstamo. Entonces, acá nos queda un saldo pendiente de 64.034.94 quetzales, porque solo se fue a capital los 965.06. Y vemos que al finalizar el primer año, pues el cliente pues ya tiene un saldo de 65,000 quetzales, tiene un saldo pendiente de 52,502.13 quetzales. Y pues acá vemos cómo el interés empieza a bajar y finalmente ya en el tercer año, que ya sería acá en el mes 37, el cliente pues ya tiene un saldo pendiente de 18,855. Su cuota sigue siendo la misma, solo que ya el pago de interés va disminuyendo y el pago de amortización ya es mayor, ¿verdad? El pago a capital. Y pues son 4 años y acá tengo un resumen de los pagos que el cliente hizo. Vemos que es un saldo de 65,000 quetzales. En el año 1, el cliente pagó 22,305.67 y de intereses pagó 9,807.80. Entonces vemos que el total de cuotas son 89,222.67. Fue la cantidad total que el cliente pagó por el préstamo que adquirió. Pagó de intereses 24,222.67 y pues logró finalizar su deuda, ¿verdad? Luego tenemos este resumen anual de bonos. Estos datos nos los dio el ejercicio y nos van a servir para poder realizar lo que nos pide. Aquí tenemos un flujo de fondos del año 1 al año 5. Vemos la utilidad bruta de 432,500 para el año 1. Para el año 2 son 445,042.50. Y así nos vamos para el resto de los años. Luego tenemos la utilidad ante intereses e impuestos. Primer año, 130,517.75. Segundo año, 140,110.65. Y de igual forma es el resto de los años. Entonces vemos un flujo neto acá al ver el total por año. Tenemos aquí 129,212.39 y de igual forma sumamos el resto de los años, ¿verdad? Tenemos las técnicas de evaluación. Esto es bien importante al momento de aceptar un proyecto, en la forma en cómo se evalúan los riesgos, para poder aceptar el proyecto, ¿verdad? Entonces acá vemos que la inversión inicial son 380,900 y un costo promedio ponderado de 10.87%. En el periodo de recuperación, acá tenemos los siguientes rubros: flujo neto, saldo acumulado y cálculo exacto en años. Vemos que acá lo calculamos hasta los 5 años. También sacamos el valor presente, que fueron los 394,339.88, el índice de rentabilidad y el cálculo de la trema. Esto es bien importante porque el cálculo de la trema nos va a ayudar a evaluar si aceptamos o no el proyecto. Entonces, en inflación tenemos 5%, en premio por riesgo 6%, en costo de financiamiento 10.87% y la trema es 21.87%. El valor presente neto del proyecto son 13,439.88 y la TIR del proyecto es 12.5625%. Entonces, en base a lo que vimos, la pregunta es: ¿aprobaría este proyecto de inversión? No lo aprobaría
el proyecto no se aprobaría por dos razones principales. Primero, no cumple con la trema, ya que la TIR es de 12.38% menor a la requerida del 21.87%, por lo que no alcanza a cubrir la inflación, el riesgo y el costo de capital. Tampoco cumple con el periodo de recuperación, ya que la inversión se recupera en 2.93 años, superando el límite establecido de 2.7 años. Luego, la siguiente pregunta es, de no ser positiva su respuesta, ¿cuáles estrategias de mejora sugiere? Para mejorar el proyecto se sugieren tres acciones. Primero, reestructurar el pago de los bonos, distribuyendo el capital en pagos anuales para evitar el flujo negativo en el último año. Segundo, reducir los costos variables mediante negación con proveedores o mejoras operativas. Tercero, aumentar las ventas mediante estrategias de marketing o un ligero ajuste en el precio, lo que ayudaría a mejorar los flujos de efectivo y reducir el tiempo de recuperación. Muchas gracias.